que no hay evidencia clara, directa y concreta que pueda determinarse efectivamente que él estuvo negociando. El gobierno de Estados Unidos entregó este lunes a las autoridades de El Salvador al expresidente del Congreso y ex candidato presidencial de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Norman Quijano. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Pueblo salvadoreño, hablemos de esa verdad que muchos han querido enterrar, de esa verdad que otros han disfrazado con palabras bonitas y promesas totalmente huecas. Que se entienda perfectamente, Norman Quijano somos todos. Porque hay nombres que no se pueden olvidar, hay heridas que no se pueden cerrar, hay traiciones que no se pueden perdonar. Y hoy ese nombre es Norman Quijano, y detrás de él la sombra de Arena, el partido que marcó El Salvador con fuego, con sangre y con traiciones. Norman Quijano no fue solo un político más, fue el rostro de una época, el símbolo de una élite que se creyó intocable, el hombre que prometió mano dura mientras tejía pactos en la sombra. Aquí no hay persecución política, aquí hay justicia, dijo alguna vez el fiscal general, y tenía razón. Porque la justicia tardó pero llegó, porque las pruebas no mienten, videos, audios, testimonios, documentos, todo apunta a lo mismo. Quijano negoció con pandillas. O sea, de esto sí soy responsable yo, y de muchas cosas más. ¿Usted propició esas reuniones también? Estas también. Norman Quijano conocía esta situación. Norman se ha cobijado con esa cobardía de decir que no conocía. Yo esperaría que Norman y que Neto ya descubre esta situación, porque la verdad nos va a ser libre. Quijano vendió al país por un puñado de votos. Quijano traicionó a su gente. Pero para entender la magnitud de esa traición hay que mirar atrás. Hay que recordar cómo llegó Quijano al poder. ¿Quién lo impuso? ¿Quién lo protegió? Quijano nació en Santana, odontólogo de profesión. Entró a la clica arenera bajo la sombra del señor Roberto D'Abuizón, el mismo que sembró miedo y muerte en El Salvador. En Arena, Quijano aprendió rápido. El poder se gana con lealtades. La corrupción es normal y la impunidad es el premio de los fieles. Alcalde de San Salvador, presidente de la Asamblea Legislativa, candidato presidencial, en cada cargo la misma fórmula. Decisiones polémicas, contratos opacos, desalojos nocturnos, gestos para la foto, nunca para el pueblo. Pero en el año 2014, en plena campaña, Quijano mostró su verdadero rostro. El político desesperado, dispuesto a todo, incluso a pactar con el diablo. En el año 2013 y el 2014, mientras prometía seguridad en público, en privado negociaba con la MS-13 y Barrio 18. No para combatirlos, sino para comprar votos. Ofreció dineros, programas, impunidad. Prometió hasta $1 millón. Ofreció usar cuarteles militares para favores. Hay videos, hay audios y hay testigos. Todo fue presentado ante la justicia. Quijano negoció con las pandillas. Quijano traicionó al país. Quijano es culpable. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Por eso te digo que separo el caso Quijano, que está rodeado el caso Quijano de muchas evidencias circunstanciales, o sea, que no son contundentes, que no hay evidencia clara, directa y concreta que pueda determinarse efectivamente que él estuvo negociando. El gobierno de Estados Unidos entregó este lunes a las autoridades de El Salvador al expresidente del Congreso y ex candidato presidencial de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Norman Quijano, condenado en 2024 a 13 años de prisión por negociar beneficios electorales con las pandillas, informó la Fiscalía General de la República. El que nada debe, nada teme. ¿Cuántas veces lo escuchamos en boca de los mismos que negociaban en la oscuridad? La patria se defiende con hechos, no con palabras. ¿Y dónde estaban esos hechos cuando el país sangraba?
Que nadie olvide quién es Norman Noel Quijano González y qué representa el partido Arena en la historia de nuestro país. Norman Quijano, que nació en Santa Ana y odontólogo de profesión, político de vocación, pero sobre todo un operador de un sistema corrupto. Se formó en la Universidad de El Salvador, pero su mayor escuela fue el partido Arena, ese partido que se vendió como defensor de la patria, pero que en realidad defendía a los suyos. Quijano se sumó a las filas de Arena en los años 80 bajo el influjo de Roberto Dawison, el mismo que fundó un partido manchado de sangre y de pactos oscuros desde la alcaldía de San Salvador, donde fue gerente de acción social hasta su llegada a la Asamblea Legislativa. Quijano fue ascendiendo no por mérito, sino por lealtad a una estructura que premiaba la obediencia ciega y la complicidad. Su carrera política está marcada por la sumisión a los intereses del partido y la perpetuación de un modelo corrupto, donde la ética y la honestidad quedaron relegados a un segundo plano. La historia de Quijano es la historia de un hombre que aprendió a moverse en las sombras, a escalar sin escrúpulos y a entender que en la política salvadoreña la lealtad al partido vale más que la lealtad al pueblo. En el año 2009, Norman Quijano se convierte en alcalde de San Salvador. ¿Y qué hace? ¿Transforma la ciudad? No. Su legado es el desalojo violento de vendedores, la represión disfrazada de orden y la política del garrote. Pero eso era solo el principio. Su administración se caracterizó por la falta de sensibilidad social, la imposición de medidas autoritarias y la ausencia de soluciones reales para los problemas de la capital. Su gestión se enfocó en limpiar la ciudad, pero no de la corrupción, sino de los más vulnerables. Expulsó a los que menos tenían, mientras los poderosos seguían haciendo negocios desde la alcaldía. En el año 2014, Arena lo lanza como su candidato presidencial, un hombre que prometía mano dura, que hablaba de seguridad, de orden y de futuro. Pero detrás del discurso había negociaciones secretas, pactos con la muerte, traiciones al pueblo. Su campaña estuvo marcada por la doble moral. Mientras en público prometía combatir el crimen, en privado negociaba con quienes sembraban el terror en las comunidades. El verdadero rostro de Quijano era el de un político dispuesto a todo por el poder, incluso a venderle el alma al diablo. Aquí no hay espacios para medias tintas. La Fiscalía General de la República, con pruebas, videos, audios y testimonios de testigos criteriados y documentos que todo apuntan a lo mismo. Norman Quijano negoció con las pandillas, ofreció dinero, ofreció beneficios y ofreció impunidad. ¿A cambio de qué? A cambio de votos, a cambio de poder en el año 2013 y 2014. Mientras El Salvador lloraba por la violencia y mientras las familias enterraban a sus hijos. Quijano y Arena se reunían con los líderes de la MS-13 y Barrio 18. Les ofrecieron $1 millón, programas de reinserción, uso de cuarteles militares, libertad de movimiento, todo a cambio de que las maras ordenaran votar por Arena. No fue un error, no fue una reunión accidental, fue una estrategia deliberada, fría, calculada para comprar el poder con sangre ajena. El resultado, miles de salvadoreños muertos, un país secuestrado por el miedo y un Estado arrodillado ante el crimen. La complicidad de la clase política tradicional, que el crimen organizado se fortaleciera y que la esperanza de un futuro mejor se desvaneciera para millones de salvadoreños. El pacto de Quijano fue una puñalada en la espalda de cada familia salvadoreña que perdió a un ser querido por la violencia. Octubre 2013. Primera reunión documentada entre Arena y pandillas. El dinero empieza a fluir. El pacto se sella en la oscuridad. La política deja de ser un ejercicio de servicio público y se convierte en un negocio sucio, donde la vida de los ciudadanos pasa a segundo plano. El país no supo nada, pero los acuerdos ya estaban en marcha. Enero 2014. Reuniones en la alcaldía de Ilopango. Se acuerdan montos, se reparten favores. El poder se negocia en la clandestinidad, lejos de los ojos del pueblo. Las decisiones que marcarían el destino de miles se tomaban en despachos cerrados, entre sonrisas cómplices y apretones de mano manchados de sangre. Marzo 2014. En plena campaña, Quijano aparece en video, grabado por el testigo Noé, prometiendo beneficios a cambio de votos. La traición se materializa ante las cámaras, dejando una huella imborrable en la historia del país. El video es la prueba irrefutable de que la corrupción no es solo un rumor, es un hecho, es un crimen. Es una afrenta a la democracia. 9 de marzo de 2014. Quijano pierde la elección, pero el daño ya estaba hecho.
El pacto ya había costado vidas. Las consecuencias de esos acuerdos se sintieron en cada rincón de El Salvador. La derrota electoral no borró el crimen, solo lo ocultó un tiempo más. 2018 a 2019. Operación Cuscatlán. Testigos criteriados entregan pruebas. El nombre de Quijano aparece en el expediente judicial. La verdad comienza a salir a la luz y la justicia inicia su lento caminar. La sociedad empieza a entender la magnitud de la traición. 2020. La Fiscalía pide antejuicio y desafuero. La Comisión de la Asamblea ventila videos y testimonios. Arena, en vez de pedir perdón, lo defiende, lo protege, lo convierte en mártir. La impunidad se convierte en norma y la indignación del pueblo crece. Los que debieron defender la justicia eligieron proteger al corrupto. 2021. Orden de prisión preventiva. Quijano huye, se convierte en prófugo. La cobardía reemplaza a la responsabilidad y el país asiste a un nuevo capítulo de la vergüenza nacional. Mientras la justicia lo buscaba, él buscaba refugio en la impunidad. 2022 a 2023. Audiencia preliminar. Se admiten pruebas demoledoras, videos, audios, declaraciones de testigos criteriados. La justicia avanza, pero el daño ya está hecho. Cada testimonio, cada documento, es un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Arena. 15 de abril de 2024. Condena firme. 13 años y 4 meses de cárcel por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La sentencia marca un hito en la lucha contra la corrupción, pero no borra el sufrimiento de las víctimas. El fallo es histórico, pero la herida sigue abierta. 6 de marzo de 2025. Detenido en Estados Unidos. La justicia internacional colabora para que los crímenes no queden impunes. El mundo observa cómo la justicia salvadoreña finalmente alcanza a uno de sus prófugos más notorios. 26 de enero de 2026. Deportado a El Salvador. La justicia, tarde pero segura, lo alcanza. El país observa, expectante, el desenlace de uno de los casos más oscuros de su historia. La esperanza de justicia se renueva, pero el dolor persiste. Quijano siempre lo negó. Dijo que era persecución política, que los testigos eran criminales y que el video era manipulado. Arena, lejos de pedir disculpas, se atrincheró. Habló de montaje, de justicia politizada, de ataque a la oposición, y la defensa se basó en el cinismo, la manipulación y la negación sistemática de la realidad. Y no es esa la esencia de un candidato cuando anda en campaña, pedir el voto. Yo diría que mejor que me cuenten bien la novela para dar una sola declaración sobre este tema. Aunque sean pandilleros, mire, a quienes les pide el voto. Yo cuando voy a una reunión y ando en campaña, yo no le pregunto a una persona, ¿y usted es delincuente? ¿Usted es pandillero? El partido prefirió proteger a uno de los suyos antes que limpiar su nombre y pedir perdón al pueblo. Pero la verdad no se puede esconder. La verdad tiene nombre, tiene rostro y tiene pruebas. La justicia, aunque lenta, pero llega, y la memoria del pueblo es más fuerte que cualquier campaña de desinformación. La complicidad de Arena es tan grave como el crimen de Quijano. Ambos eligieron el lado oscuro de la historia. Pero para recordarles un poco a todo el pueblo, ¿quién es Arena? Arena es el partido que negoció con las pandillas, el partido que manchó de sangre la democracia, el partido que prefirió el poder al honor, el dinero a la vida. Su historia está marcada por la corrupción, la impunidad y el desprecio por la vida humana. Cada pacto y cada traición, cada muerte es parte de su legado. No es un caso aislado, es una práctica sistemática. Es el reflejo de una cultura política podrida, donde el fin justifica los medios, donde la vida de los salvadoreños vale menos que un curul. El pueblo debe recordar que la corrupción no es solo un delito, es una traición a la nación. La memoria es el arma más poderosa contra el olvido y la impunidad. Compatriotas, paisanos, no olvidemos quién es Norman Quijano, el hombre que prefirió pactar con la muerte antes que perder una elección. No olvidemos a Arena, el partido que vendió al país a las malas por votos. No permitamos que te digan que fue un error, que fue una confusión y que fue una persecución política. Las pruebas están ahí, las víctimas están ahí, la sentencia está ahí. No permitas que la historia se repita y no permitas que los corruptos vuelvan al poder. No permitas que la memoria se borre porque la dignidad de El Salvador está en juego. La justicia solo será real cuando el pueblo decida no olvidar.
Hoy El Salvador tiene la oportunidad de cerrar un ciclo de impunidad y de exigir rendición de cuentas, de construir un país donde la política no sea sinónimo de corrupción y donde el poder no se compre con sangre. Que cada salvadoreño repita este mensaje, lo comparta, lo grite y lo escriba todo el tiempo en su memoria. Norman Quijano es el símbolo de la traición y Arena es el partido de la corrupción. Que nunca más vuelvan. Que nunca más el miedo, la muerte y la traición tengan cabida en la historia de El Salvador. Hermanos salvadoreños, despierten y recuerden, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿No fue acaso esa la advertencia que ignoraron los de siempre? Hoy la sentencia no la dicta el tribunal, la dicta la memoria colectiva. La dicta el clamor de un pueblo salvadoreño y miles de voces que ya no pueden hablar por culpa de Norman Quijano. En política, todo se paga. Lo dijo un expresidente, pero nunca imaginó que el precio sería la dignidad de una nación entera. Que tiemblen los corruptos, que tiemblen los traidores, porque el tiempo del miedo terminó y el tiempo de la justicia apenas comienza. El Salvador, si hoy callas, mañana te arrepentirás. Si hoy olvidas, mañana volverás a sufrir. Que caigan esos ídolos para mucha gente que eran de barro y que se derrumbe todo el templo de corrupción llamado Arena. Que arda en la memoria de nuestro país nombres como el de Norman Quijano que pactaron con la muerte de salvadoreños. Porque si el pueblo no despierta, el apocalipsis no será un mito, será la condena de volver a vivir bajo la sombra de los mismos de siempre. Nunca más. Norman Quijano y Arena, nunca más. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.